ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por este tiempo que tenemos, Padre amado, hoy para poder escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. También, Padre amado, te doy las gracias por la vida de cada uno de los que están conectados a través de las redes sociales. Sabemos, Padre amado, que hoy son de bendición para nuestras vidas y también sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia ante todo. Ahora también en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, toda carne. Todo se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento que apartamos para escuchar tu palabra de bendición para nuestras vidas, y así como los que están a través de las redes sociales conectados también, ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo lo que se le quiere levantar oponiéndose a este momento. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Amor de Dios por detrás de mí, deja el débil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, no te dejas entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que le había enviado, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. La palabra del Señor nos cuenta la vida de el siervo Moisés. Dice la palabra del Señor en su momento que el suegro llamado Jetro era un sacerdote en Madián. Y dice la palabra del Señor que en su momento Moisés había escapado de Egipto por miedo que el faraón lo mate, porque había pasado algo muy importante y él tuvo miedo. Y dice la palabra del Señor que él fue al desierto y se encuentra con la hija de este hombre llamado Jetro, un sacerdote. Nos cuenta la palabra del Señor que él se casa, forma familia y estaba al servicio de este hombre llamado Jetro y apacentaba las ovejas de Jetro. Y dice que Dios se le presenta y fue el llamado de él. Y dice que él va y le dice a este hombre, y este hombre lo bendice y le dice que vaya en el nombre de Dios, que Dios estaba con él. Y así muchas veces pasa con nosotros, que nosotros estamos escapando, si se puede decir, de la realidad, de lo malo, de la mala vida, y nos acercamos al camino del Señor. Dios nos pone las personas en el camino para que podamos ser de bendición y nos formen. Dice que este hombre era un sacerdote, y llegado su momento cuando él viene y dice que tuvo un encuentro con Dios, que Dios se le reveló, Moisés, dice que él le cuenta a su suegro y el suegro le apoya y le dice que vaya en el nombre de Dios, que la paz esté con él. Y la palabra del Señor nos cuenta que llegado su momento dice que Dios hizo muchos señales y prodigios. Estaba ya Moisés sirviendo, si se puede decir, al Señor, y él se había olvidado de su familia. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, la importancia de estar nosotros como familia sirviendo al Señor, porque el primer ministerio que el Señor nos entrega a nuestra familia. Tal vez usted tiene familia, tiene esposa, hijo, padres, y el Señor le entregó eso como primer ministerio. Y dice la palabra del Señor que Moisés, si se puede decir, se había olvidado, se había enfocado tanto en servir al Señor, se había enfocado tanto en las cosas de Dios,
que se olvidó de su esposa y de sus hijos. No estaban mal los hijos ni la esposa, simplemente él estaba tan metido en las cosas del Señor en el ministerio que descuidó eso. Y dice que este hombre sacerdote vio eso y se le presentó con la familia. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Tal vez también usted está tan enfocado en las cosas del Señor, o se acercó en las cosas del Señor, en el camino, en el Evangelio, y está tan metido en las cosas de Dios, y gloria a Dios por ello, pero no tiene que descuidar tampoco su familia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos cuenta también la vida de este hombre llamado Noé, un siervo de Dios, que dice que él predicaba el arrepentimiento, que se arrepientan porque Dios iba a traer juicio, pero dice que él primeramente se ocupó de su casa, su familia, y fueron salvos todos ellos. Y eso es lo que Moisés lamentablemente había omitido, se había olvidado, se le pasó por alto, no de malo, sino simplemente de tanto amor que tenía hacia el ministerio, hacia las cosas del Señor. Se olvidó de su casa, su familia, se olvidó de compartir un tiempo con su esposa, con sus hijos, de compartir la mesa, de hablar del Señor, de contar las cosas que hacía, de incorporarlos al ministerio. Y dice que este hombre llamado Jetro, su suegro, eso nos representa a las personas que en su momento nos apoyan cuando estamos en el camino del Señor. Tal vez tu pastor, tal vez algún familiar tuyo que tú le dices: yo siento el Señor acercarme, el Señor me llamó para servir, y gloria a Dios por ello, porque nos apoyan. Pero llegado su momento, dice que este hombre, como era un siervo de Dios también, agarra y vio eso, que él estaba descuidando esto, la familia, que era lo más importante. A pesar de todo lo que el Señor había hecho, él estaba descuidando eso. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, porque la palabra del Señor nos dice también que lamentablemente el hombre fuerte entra cuando el hombre fuerte duerme. Pero también nos muestra la importancia de Séfora en su momento. ¿Por qué? Porque habla de la mujer sabia, el Señor, la mujer sabia que edifica su casa. Y eso es lo que le faltaba tal vez a Moisés para poder culminar o estar bien con su ministerio, con sus hijos, en familia. Dice que el suegro mismo le lleva, le presenta, y están en familia, sirviendo al Señor. Seguimos leyendo en el versículo 5, dice: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Dice la palabra del Señor que él se acercó, pidió permiso, estando en la presencia del Señor, se acerca en el ministerio y está con la familia. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy, está incorporando a la familia al servicio. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso es lo que lamentablemente muchas veces los siervos de Dios se olvidan, están tan enfocados en las cosas de Dios, y gloria a Dios por ello, porque es de bendición, pero no tienen que descuidar la casa, el matrimonio, la relación con sus hijos, con sus nietos, el entorno familiar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor mismo nos dice que el que quiere servir al Señor tiene que tener un buen testimonio de las personas, tiene que estar irreprensible, tiene que estar bien, tiene que tener en orden su casa, tiene que poder administrar bien su casa. Y eso es lo que el Señor nos muestra hoy. Tal vez usted quiere servir al Señor o está sirviendo al Señor, y el Señor le está marcando esto hoy, que no descuide su casa. ¿Por qué? Porque en su momento nos cuenta también la palabra del Señor, que dice que el profeta Isaías se acerca al rey Ezequías y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. Este hombre también, este rey, se había enfocado tanto en las cosas de Dios que no hizo nada malo, simplemente descuidó su casa y por eso iba a morir. Pero el Señor no quiere que pase eso, que no muera espiritualmente tu familia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que si nosotros creemos, vamos a ser salvos nosotros y nuestra familia, como lo hizo Noé en su momento. Él predicó, se encargó de hablar de las cosas que venía el Señor con juicio, pero él salvó a su familia, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Primeramente nosotros como familia estemos bien para servirle al Señor, y que no descuidemos eso, la salvación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestro matrimonio. El Señor está llamando a la familia ahora en este tiempo, y damos gloria a Dios por ello, porque tenemos más tiempo de estar en comunión con nuestra familia. Tal vez por cuestiones del ministerio teníamos tantas reuniones, tantas prédicas que teníamos que hablar, pero hoy el Señor permitió esto para que podamos tener otra vez la mesa, que podamos compartir con nuestra familia, podamos hablar del Señor, tengamos un tiempo para estar con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos, con la familia en sí. ¿Por qué? Porque dice que Moisés había hecho muchas cosas para el Señor y Dios estaba con él, pero él se estaba olvidando de esto.
Y dice que su suegro Jetro, el hombre que le dio la bendición, el hombre que lo apoyó desde el primer momento porque era un siervo de Dios, dice que se vio esto y se le acercó y le llevó a la familia. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Tal vez su pastor, alguien, el encargado que está con usted, que lo está guiando espiritualmente, también le había hablado de esto y usted no comprendió, pero hoy el Señor llegó a tiempo con la palabra para que vea lo importante que es cuidar la familia, cuidar el ministerio, el primer ministerio que el Señor nos entregó. Seguimos leyendo en el versículo 7, dice: y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Dice la palabra del Señor que también Moisés mismo incorporó a su suegro. ¿Por qué? Porque él fue el que lo apoyó desde el principio, él creyó en él, él le apoyó para que sirva al Señor, para que ponga las manos en las cosas del Señor, en el servicio al Señor. Y eso es lo que el Señor también quiere que hagamos hoy, que reconozcamos a esas personas que desde un primer momento nos apoyaron, cuando tal vez no éramos nadie, cuando simplemente nosotros sentimos que Dios nos llamó en nuestro corazón. Hoy el Señor quiere que honremos también a esas personas, a los pastores, a los que estaban desde el primer momento con nosotros y que creyeron en nosotros. Tal vez usted ya es conocido, tal vez el Señor lo está usando tanto que no se puede comunicar con las personas que estuvieron en su momento. Hoy es tiempo que usted reconozca y que comprenda también de honrar a las personas que en su momento creyeron en usted desde el primer momento. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que tengamos en cuenta a esas personas, así como Moisés tuvo en cuenta a su suegro, que lo bendijo, le dijo ve en paz. Él creyó en él desde el primer momento, él le creyó que el Señor se le presentó. ¿Por qué? Porque tal vez muchas personas no creen en ti, en usted que está escuchando este mensaje, que empezó a servir al Señor o que quiere servir a Dios, pero están esas personas de Dios que están en el Espíritu, como estaba este hombre, porque este hombre era un sacerdote, era un siervo de Dios, y dice que él lo apoyó desde el primer momento. Y eso también quiere que hagamos hoy el Señor, que nosotros comprendamos, que podamos honrar a esas personas, a esos siervos de Dios, a nuestra familia, a nuestra propia familia que están con nosotros desde el primer momento apoyándonos. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber de dónde salimos también, tenemos que reconocer que en su momento estábamos pasando prueba, lucha, pero estaban esas personas que nos apoyaban y nos guiaban espiritualmente, y hasta el día de hoy lo están haciendo a través de la oración. Y es muy importante también que usted pueda honrar y enaltecer a esas personas que lo instruyeron, que oraron por usted y siguen orando por usted, a sus pastores, a sus diáconos que están a cargo de usted. Y el mensaje de hoy es ese, que comprendamos también que no descuidemos nuestra familia. ¿Por qué? Porque tal vez estamos tan enfocados en servir a Dios que estamos descuidando lo primero y lo fundamental, que es nuestra familia. La relación, que no se destruya el amor en la familia, en los matrimonios, el amor con los hijos, la relación con los hijos, que podamos sentarnos, tengamos un tiempo en la mesa de hablar de la vida, de lo que nos está pasando. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes. ¿Por qué? Porque el Señor dice que quiere una familia. El ejemplo de familia es la familia del pastor. ¿Por qué? Porque siempre buscamos el ejemplo del pastor con la esposa, con los hijos, y eso es lo que el Señor quiere mostrar hoy. Hoy el Señor está restaurando eso, la familia. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, tal vez usted se acercó al Señor y todavía su hijo, su esposa, su esposo no son todavía conversos, no aceptaron a Jesús, pero usted tiene que creer que la palabra del Señor dice que si usted cree puede ser salvo usted y toda su casa. Pero también tiene que entender que si usted está acercándose al Señor y está queriendo servir al Señor, primeramente tiene que ocuparse de su familia. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, Moisés no hizo nada malo, simplemente se enfocó tanto en las cosas del Señor, en el servicio, en el ministerio, que lamentablemente se olvidó de su esposa, sus hijos, de tener un tiempo con ellos. Y eso es lo que el Señor no quiere que hagamos, que no descuidemos este ministerio que nos entregó el Señor. ¿Por qué? Porque si no somos fieles en esto, mucho más en las cosas al Señor no le vamos a poder ser fiel. Eso es lo que el Señor quiere que hoy comprendamos, que cuidemos nuestra casa. ¿Por qué? Porque el enemigo está esperando eso, que nosotros durmamos espiritualmente, pero gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque también están las mujeres sabias que edifican su casa. ¿Por qué? Porque también nos cuenta la palabra del Señor, que dice que Séfora en su momento, dice la palabra del Señor que más adelante Aarón y María habían murmurado en contra de Moisés por causa de su esposa, y el Señor
se enojó tanto que dice que le mandó lepra a María porque murmuraron contra la esposa del siervo, contra la familia del siervo, y así tal vez están hablando de su familia, pero usted tiene que encomendarlo al Señor. ¿Por qué? Porque Dios en su momento va a hacer lo que tiene que hacer. Usted tiene que cuidar su casa, tiene que saber gobernar su casa, tiene que comprender la importancia de cuidar la familia. ¿Por qué? Porque también tenemos ese ejemplo de Saúl, que lamentablemente él se apartó, y lamentablemente toda su familia, toda su casa entró en desorden y murieron todos. Y hoy el Señor también nos muestra eso, que las personas que lamentablemente se apartan del Señor o se enfocan en otras cosas, entra el enemigo y hace estrago en la familia. ¿Por qué? Porque están dormidos espiritualmente, están muertos espiritualmente, y eso el Señor no quiere que pase. Por eso el Señor nos muestra, así como actuó el siervo Jetro, el suegro de Moisés, así tal vez usted conoció a alguien que está en el servicio y ya no tiene más tiempo para estar con su familia, con sus amigos, con lo que en su primer momento estuvieron. Usted le puede abrir los ojos, le haga comprender que es muy importante tener en orden primeramente su familia, tener un buen testimonio para poder servir al Señor, porque de nada nos vale a nosotros ganar el mundo si nuestra casa se pierde, nuestra familia se pierde, se corrompen. Y ese es el mensaje de hoy, eso es lo que el Señor nos quiere hablar, que comprendamos la importancia de cuidar nuestra familia y también de honrar a esas personas que estuvieron apoyándonos desde el primer momento. Por eso, también ahora si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto vamos a adorar al Señor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo, habla. Si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme. Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas, porque tal vez no comprendíamos que estábamos descuidando el primer ministerio que nos entregaste, Padre amado, a nuestra familia, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, Padre amado, o la relación con nuestros padres, Padre Celestial. Hoy te pedimos perdón por ello y gracias por tu palabra, porque siempre llega justo, Padre, siempre tú llegas a justo, Padre Celestial, para mostrarnos lo que estamos haciendo mal, para que podamos cambiarlo y para que el enemigo no tenga poder ni potestad sobre nosotros. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, porque hoy comprendemos la importancia, Padre amado, de cuidar nuestra familia, el testimonio, de poder gobernar bien nuestra casa para poder servirte, Padre amado, porque tal vez nos enfocamos tanto en las cosas tuyas, Padre amado, en el ministerio, en el llamado, que descuidamos nuestra familia, Padre amado. Pero hoy comprendemos la importancia también de incluirlos a ellos, Padre Celestial, porque tu palabra dice: mi casa y yo serviremos a ti, Padre amado, y lo hacemos, Padre amado, creyendo
creyendo en ti, Padre Celestial, porque una vez creemos eso que dice tu palabra, que si uno cree va a ser salvo él y toda su casa, y creemos en ello, Padre amado. También hoy comprendemos la importancia de honrar a esas personas que estuvieron desde el primer momento con nosotros y nos apoyaron, Padre Celestial, y creyeron en nosotros, que tú estás con nosotros. Hoy también comprendemos que vamos a honrar a esas personas, tus siervos, Padre amado, a los pastores, a las personas que tú nos pusiste para que nos guíen espiritualmente, para que podamos ser de bendición. Hoy vamos a hacer como hizo Moisés, Padre Celestial, trajo a su esposa, que fue la mujer sabia que edificó su casa, Padre amado, y también honró a su suegro, Padre Celestial, un siervo tuyo. Hoy vamos a honrar, Padre amado, a esas personas que nos guían, nos aconsejan y nos aportan, Padre amado, para que podamos seguir siendo de bendición. Te damos gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo. Espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si tal vez nos enfocamos en otras cosas, que no sea nuestra familia, que cuidemos primeramente lo que el Señor nos entregó. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta en su momento qué hicimos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. Tenemos que primeramente buscar la salvación de nuestra familia y después recién podemos servir al Señor. Por eso le doy las gracias. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. Háblame.